Hola a todos. Si estáis trabajando con temas de contaminación y estáis empezando con los sistemas de información geográfica, hoy va a ser vuestro día de suerte. Os voy a enseñar cómo podemos identificar la localización, o por lo menos acotar la localización de un contaminante partiendo de un punto de muestreo dentro de una red hidrológica. Para eso voy a utilizar una cartografía de ejemplo que podéis descargaros y tenéis aquí al ladito del vídeo y con la que podéis trabajar y hacer exactamente lo mismo que voy a hacer yo. Voy a ejemplificar un sencillo caso donde tenemos un punto, que es este que tenemos aquí, y donde hemos encontrado unas elevadas concentraciones de un determinado tóxico, que no sabemos de dónde viene, y las hemos localizado en un río. Hemos tomado una muestra y hemos visto que existen elevadas concentraciones de este contaminante. Y lo que queremos saber es de dónde proviene este contaminante. Probablemente si vemos en nuestra vista el territorio, pues lo primero que nos viene a la cabeza es que es algo bastante imposible de predecir o de localizar. Bueno, pues con las ayudas que nos van a ofrecer las herramientas de ArcGIS podemos localizar perfectamente este potencial contaminante, de dónde viene, o cuanto menos acotarlo al máximo. Para eso vamos a partir de tres premisas. La primera de ellas es que el contaminante que hemos identificado se encuentra ligado a un tipo de tóxico que se utiliza para cultivos de frutales. Es decir, es un tóxico que se vierte sobre estos cultivos y ataca pues, a una determinada especie, a una plaga, lo que queramos. No voy a entrar en nombres de tóxicos, vamos a suponer que es uno cualquiera. La segunda premisa es que este tóxico al final ha sido localizado en un río. Y evidentemente si el tóxico proviene de una pulverización en una zona de cultivos y ahora lo encontramos en un río, pues es evidente que este tóxico ha llegado hasta el río por procesos de lavado mediante aguas de escorrentía. Y la tercera premisa es que este tóxico está prohibido. Por lo tanto, tenemos que localizar dónde se encuentra y tratar de ver qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues con estas tres premisas nos surge una pregunta clave que es de dónde proviene este contaminante, ¿no? Y es lo que vamos a hacer con ayuda de ArcGIS y de nuestra cartografía. Lo primero que vamos a hacer es ver con qué cartografía podemos trabajar. Una de ellas es evidentemente la localización donde hemos tomado la muestra y vamos a trabajar también con una cartografía de ríos, que es esta que veis aquí. Y para llevar a cabo nuestros análisis también vamos a utilizar un modelo digital de elevación. Cuanta mayor sea la resolución, pues mejores van a ser nuestros resultados. Y lo que vamos a hacer es tratar de utilizar la coherencia. Vamos a centrarnos en la zona donde se ha localizado ese muestreo donde existe ese contaminante y lo primero que tenemos que hacer es pensar un poquito la dinámica hidrológica en el territorio. Cuando nuestro contaminante entra en contacto con el agua tiende a ir de zonas altas a zonas bajas y por lo tanto al estar integrado dentro de nuestra red hidrológica, esa contaminación que va inmersa en el agua se va dispersando de manera que todo el agua que cae sobre una superficie empieza a converger hasta llegar a una zona de menor nivel, de menor altitud y se va formando nuestro río. Si nos ponemos a pensar un poquito en esta dinámica, es evidente que lo que tenemos que hacer es analizar la situación territorial aguas arriba desde este punto. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con ayuda de ArToolbox. Vamos a utilizar unas herramientas de hidrología y vamos a ir tratando de acotar las posibles zonas en las que se encuentra ese contaminante y que por el agua de escorrentía ha terminado en nuestro río. Para eso nos cogemos nuestra red hidrológica, que la tenemos aquí, y nuestro modelo digital de elevación. Y empezamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es irnos a ArToolbox y dentro del grupo de herramientas de análisis espacial tenemos un grupo vinculado a análisis de hidrología. El primer paso va a ser tratar de crear una capa en la que vamos a ver la dirección del flujo de agua en el territorio. Y esto nos va a ayudar a saber la dirección que tiene el agua para poder tratar de acotar
las zonas desde donde puede provenir nuestro contaminante hasta converger en el punto donde hemos hecho nuestro análisis. Y esta herramienta que vamos a utilizar se denomina Flow Direction. Es esta que tenemos aquí. Podremos identificarla fácilmente dentro de ArtToolbox accediendo a la sección de hidrología. Y cuando ejecutamos esta herramienta, lo único que tenemos que hacer es introducir nuestro modelo digital de elevación y asignar una ruta y un nombre para el archivo resultante. Como es una capa de direcciones de flujo, pues vamos a denominarla, por ejemplo, como direcciones. Aceptaremos y vamos a ver cuál es el resultado de nuestro análisis. ArtToolbox comienza a funcionar y nos devuelve nuestra capa de direcciones de flujo. Esta capa nos va a identificar mediante unos colores y unos valores de píxel las direcciones en las que se va movilizando el agua por el territorio. Y gracias a esta cartografía lo que podemos hacer es intentar identificar toda la cuenca o superficie que tributa desde un punto de vista hidrológico a nuestro río y concretamente a nuestro punto. Es decir, me voy a la zona de trabajo y sabiendo que este es mi río, es evidente que cuando el agua cae sobre la superficie de la tierra y cae sobre nuestros cultivos, se realiza un lavado de nuestro contaminante y ese agua comienza a movilizarse hasta converger en mi río principal, que es este. Sabiendo esta premisa, pues lo que podemos hacer es tratar de identificar cuál es esa superficie y así acotamos la zona de estudio. Para poder conseguir esto, podemos volver nuevamente a las herramientas de hidrología de ArtToolbox y gracias a esta herramienta que tenemos aquí podremos conseguir identificar esa cuenca en la que todas las aguas van tributando. La ejecutamos y deberemos de introducir dos parámetros. Uno, el parámetro de direcciones de flujo y por otro lado vamos a introducir el punto donde se ha encontrado este contaminante. Antes de realizar este análisis os voy a recomendar una cosilla y es jugar correctamente con la cartografía. Si yo me voy a la zona de mi punto de muestreo donde he identificado este contaminante, hay muchas veces que a lo mejor cogemos el GPS, tomamos el dato y puede aparecer un poquito desplazado. Bueno, pues para conseguir resultados más correctos debemos de editar nuestra cartografía de puntos y este punto tratar de arrastrarlo y llevarlo a nuestra red hidrológica. Esto podemos hacerlo con las herramientas de snapping y así nos aseguramos de que el punto está perfectamente integrado dentro de la red hidrológica. ¿Por qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque si estamos trabajando con una red hidrológica buena y bien definida y un modelo digital de elevación bien definido, cuando hagamos los análisis posteriores conseguiremos que el punto esté exactamente en un píxel de nuestro modelo digital de elevación que esté representando zonas donde la pendiente va convergiendo y donde la altitud viene a ser la menor. Es decir, vamos a conseguir identificar este punto sobre un píxel donde se representa mediante el píxel el cauce del río. Si este punto lo tuviéramos fuera, estaría fuera del cauce del río y por lo tanto fuera de la representación de los cauces altitudinales de nuestro modelo digital de elevación. Así que siempre intentar acotar este punto dentro de la red hidrológica. Y una vez que lo hemos editado, podemos parar la edición, guardamos los cambios y ahí ya sí que podemos irnos a ArtToolbox y ejecutar nuestra herramienta para intentar identificar esa cuenca tributaria. Introducimos nuestro mapa de direcciones y por otro lado introducimos el punto donde hemos encontrado el contaminante. Tendremos que darle una ruta de salida y un nombre. Le voy a denominar, por ejemplo, cuencas. Al aceptar, empieza a analizar nuestros datos y esto es lo que se nos genera. Podremos cambiarle el color
para visualizarlo un poquito mejor. Y como veis, lo que tenemos es una superficie que, como os decía antes, cualquier gota de agua que caiga sobre esta superficie va a tributar para ir nutriendo estos afluentes y estos ríos hasta que van bajando aguas abajo y convergen en el punto donde tengo el contaminante. O lo que es lo mismo, si yo he utilizado un contaminante en toda esta superficie, el agua, cuando entra en contacto con el contaminante, comienza a descender hacia el río principal y desciende hasta mi punto donde he localizado el contaminante. Con esto consigo acotar las posibles zonas de las que provenga el contaminante. Sí que es cierto que como estamos trabajando con un raster puede ser un poquito difícil de manejarlo, sobre todo si queremos hacer análisis posteriores, que los vamos a poder hacer para seguir acotando. Entonces lo que vamos a hacer es transformar nuestro raster en un archivo vectorial. Podemos volver otra vez al Toolbox y tenemos un grupo de herramientas de conversión. Dentro de las herramientas de conversión de raster podemos transformar un raster a polígono. Y así conseguimos que nuestro archivo raster que nos representa nuestra cuenca tributaria pueda ser transformado en un sencillo polígono. Introducimos el raster de cuencas y asignamos un nombre y una ruta de archivo de salida. Por ejemplo, cuenca vectorial. Y ahora, como veréis, se nos transforma en un sencillo archivo vectorial. Para visualizarlo mejor, cambiamos la simbología y ya tenemos parte de nuestro trabajo acotado. Ya sabemos que el contaminante que hemos identificado en este punto, la única forma que puede provenir es de esta superficie. Cualquier agua que caiga sobre el resto de la superficie va a tributar a otras cuencas, pero nunca va a tributar a esta cuenca. Así que es evidente que nuestro contaminante, que está asociado a cultivos frutales, tiene que estar obligatoriamente dentro de esta superficie. Es evidente que con tanta superficie nos podemos volver un poquito locos, así que lo que podemos hacer es seguir acotando. Y como ya habíamos visto que la premisa es que este tipo de contaminante o pesticida se utiliza para cultivos frutales, pues podemos trabajar otras cartografías alternativas, como por ejemplo la cartografía de usos del suelo, que es la que tengo aquí. Si tenemos una cartografía de usos del suelo en el que podemos ver representados pues, zonas urbanas o zonas de cultivo o bosques, podemos ir acotando esta tipología para quedarnos únicamente con los usos del suelo que estén vinculados a cultivos. Así que lo que voy a hacer es hacer una selección de estos usos del suelo. Y esto lo puedo ver perfectamente si yo abro mi tabla de atributos de la capa de usos del suelo. Pues tengo zonas urbanas, industriales, tierras de labor, cultivos. Bien, pues con todas estas tipologías puedo hacer una simbolización para visualizarlo mejor. Y lo que me va a interesar de todas estas tipologías va a ser concretamente esta, la de tipos permanentes. Cultivos donde sé perfectamente que voy a encontrar ese contaminante. Es evidente que no voy a encontrar el contaminante en una zona urbana o en una zona industrial. Lo que puedo hacer es abrir mi tabla de atributos y hacer una selección. Puedo realizar esta selección por atributos indicándole que dentro del campo suelos me seleccione todas aquellas tipologías que sean cultivos permanentes. Y así tengo un poquito más acotada la zona de trabajo. Con esta cartografía seleccionada podemos utilizar las herramientas de geoproceso básicas y en este caso vamos a utilizar la herramienta Intersect. Introduciremos la capa de nuestra cuenca vectorial y la capa de usos del suelo. Y fruto de la unión de estas dos capas vamos a tener perfectamente localizada y más acotada la zona objeto de estudio. Le indicamos nuevamente una ruta y un nombre
Por ejemplo, podemos denominarlo como resultado. Aceptamos. Y ya tenemos un poquito más acotado nuestro estudio. Sabemos que esta zona va a ser una zona vinculada con cultivos permanentes, es decir, cultivos donde sabemos que existe este tipo de contaminantes y además en la que no existe en nuestra zona superficial de cuenca ninguna otra tipología de cultivo permanente que podamos identificar. Podemos ver aquí una pequeña sección que a lo mejor puede ser algo residual, pero si cargamos nuestra cartografía de ríos podemos ver cómo incluso parte de estos pequeños afluentes están integrados dentro de la superficie de nuestra zona de cultivos. Así que esta podría ser un punto de partida de zona en la que empezar a analizar y ver si esos contaminantes provienen de ahí, qué es lo que ha pasado, en qué concentraciones o en qué medidas se han utilizado esos contaminantes. Si utilizamos nuestras herramientas de distancia, podemos ver que desde el punto donde localizamos el contaminante hasta nuestra parcela de cultivos, pues existen casi unos 3,5 kilómetros de distancia, lo cual nos demuestra que las herramientas de hidrología y de análisis de nuestro GIS nos pueden ayudar a partir de un sencillo punto conseguir identificar las zonas más propicias para saber que ahí había un contaminante y que es el responsable de esa dispersión a través de nuestra red hidrológica. Así que esto, como siempre, es gratuito. Si le dais a me gusta y lo compartís, prometo colgar más vídeos. Nos vemos en la próxima.